para sacar una derivada por definición, ¿eso va en el parcial teórico o puede ir ahora? Puede ir. Que derives por definición, puede ir. Sí, sí. Puede ir tanto en la teoría como en la práctica, las dos. Pero en la teoría no te voy a pedir que calcules la derivada, sino que digas cómo llegas a esa expresión nada más. ¿Eh? En la práctica sí tenés que calcular cuánto vale por definición, digamos, reemplazando y dando paso al límite. Está bien, profe. Gracias. Profe, no hay ningún tipo de posibilidad que pasemos con una tablita o copiarla en el pizarrón. Pasa que tuvimos muchos parciales estos días y, y bueno, por lo menos a mí me costó mucho aprenderme esa tablita. Y no, porque no tienen que estudiar de memoria, no son tantas las que tienen que estudiar. Van a ver que no hace falta, no hace falta. Tienen que, en la derivada, lo más importante es que vos sepas trabajar la potencia, que sepas trabajar potencias fraccionarias o potencias negativas, y después para derivar, acordate que tenés que sumarle uno al exponente, ¿sí? Y ahí tener en consideración si es positivo, negativo o fraccionario, le sumas le restás uno al exponente y bajar el coeficiente, el exponente, bajarlo. A ver, mira. Vamos acá. Después las más complicadas. A ver, a ver. Pero tablita no. De última me preguntan a mí, solo voy guiando, pero bien. Dame un segundo que ahí activo la pantalla. A ver ahora. Esto. Vamos a compartir pantalla.
Profe, el ejercicio 5 del trabajo de derivadas va en el parcial. Ejercicios. ¿De qué es? Decime el tema, por favor. Ahí le digo, profe. El diferencial de I. No, no, porque eso lo vemos lo vamos a ver en integral, digamos. Aparece el diferencial de X. ¿Sí? Eso como derivada, en la parte de derivada no va a estar, o sea, porque lo utilizamos en integrales. Y lo de las rectas tangentes ¿sí va? Sí, eso sí. Sí, 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 sí. Mm, A ver si. Uy, se me puede compartir. No, bien. Entonces ustedes tienen la parte de cálculo diferencial, función real de variable real, que es derivadas, cálculo integral, también para función real de variable real. ¿Qué tienen de fórmulas ustedes? Tienen la derivada por definición, un límite cuando delta de x tiende a cero, de f de x más delta de x, menos f de x, que sería la función incrementada, se llama menos la función sin incrementar, y eso tienen como denominador delta de x. Me va a dar para trabajar una indeterminación 0 sobre 0, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí tiene que salvar la indeterminación para simplificar el denominador, ¿sí? Y después tienen las derivadas, que bueno, que usan siempre es x elevado a una potencia, que puede estar acompañado o no de un numerito acá, de un coeficiente, ¿sí? De una constante. Entonces, si ustedes derivan, bajan el exponente y tienen x a la n menos 1, ¿sí? Ese es como eso es lo que está en la tabla, digamos. Pero si vamos a un ejemplos en particular, yo puedo tener x elevado a la 3 medios, x mayúscula, ¿y a qué sería igual esto? La derivada, ¿no? Tres medios por x elevado a qué potencia. A la 1 medio. ¿Los medios? Bien, eso es si yo no tengo ninguna constante. ¿Qué pasa si yo tengo una constante, un coeficiente acompañando? ¿Sí? Por ejemplo, tengo 3x elevado a la 3 medios. Entonces su derivada va a ser igual a 3 por 3 medios y x elevado a los medios. ¿Sí? Entonces su derivada va a ser igual a 9 medios por x elevado a los medios. ¿Qué pasa si yo tuviese, por ejemplo, fíjense, 12x elevado a la menos 3 medios?
¿A qué va a ser igual su derivada? Lo voy a hacer 2 por menos 3 medios. Bueno, voy a hacer espacio acá. F' de X va a ser igual a 2 por menos 3 medios. Y menos 3 medios menos 1, ¿cuánto les da? Y ahí tienen que tener en cuenta que el exponente negativo, al restar 1, sigue con exponente negativo. ¿Sí? ¿Cuánto me queda? Menos 5 medios. Y si simplificamos, acá, el 2 con el 2, me va a quedar menos 3 por X a la menos 5 medios. Esas son las variantes de la derivada, generalmente tienen que ver con la potencia. Después tienen casos particulares como el logaritmo de X era igual su derivada f' de X a 1 sobre X. ¿Sí? Y bueno, después tienen las variantes, teniendo en cuenta si hay que hacer cadena o no. Tienen varias potencias y tienen varias funciones compuestas. El argumento también es otra función. ¿Sí? Ahí se hace cadena, pero se siguen aplicando las mismas reglas. Profe, una Sí, cosa. Si tengo e a la menos 3x, bien, a ver, un ejemplo. E a la menos 3 por X, sí, sí, así. su derivada. ¿Derivada estamos hablando o integral? Sí, sí, derivada. Bien, si derivamos esto, hay que hacer cadena porque no es e a la X, ¿sí? Entonces su derivada va a ser primero, voy a derivar la función e a la X, ¿sí? Entonces vamos a hacer e a la X, ¿sí? Su exponente tal como está, y ahí vamos a multiplicar por la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de menos 3x? Menos 3. Menos 3. Entonces, lo pueden dejar así, si tuvieran el caso. Si quiero acomodar, podría poner menos 3 por e a la menos 3x. Y en integrales, le tienen que sumar 1, ¿sí? Sumar 1. Acá restaban 1. En integrales van a sumar 1 y van a dividir por ese mismo resultado que obtienen en el exponente. ¿Y cómo sería, profe, en una en una integral? Digo? Integral. Integramos lo mismo que tenemos acá. De estos ejemplos que teníamos acá, los llevamos a integrales. Fíjate que teníamos integral de integral de x a la 3 medios. Pero acá sí o sí tiene que estar acompañado del diferencial de x. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer acá para obtener la primitiva con su constante? Tenemos que hacer x. Acá como un cálculo auxiliar, ¿no? Vamos a hacer cálculo auxiliar. Esto va a ser por descomposición porque no directamente aplico la regla. X a la 3 medios por el diferencial de x. Tengo x 3 medios, x elevado a la 3 medios más 1 dividido 3 medios más 1. Ustedes no hacen eso, generalmente en el cálculo auxiliar directamente ponen lo que les va dando el resultado. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual 3 medios más 1? 5 medios o no. Tengo x elevado a las 5 medios y acá voy a dividir también por 5 medios. Y dividir por una fracción es lo mismo que multiplicarla
y se invierte, acuérdense, el denominador y pasa a ser una multiplicación. 2/5 por x elevado a las 5 medios, y acá van a poner, acuérdense, 2/5 por x a las 5 medios más la constante de integración. Obviamente que en las propiedades que tiene la integral, si ustedes tuvieran acá 3 por x a la 3 medios, la constante la pueden sacar, ¿sí?, por fuera, e integrar el x a la 3 medios, no, falta el diferencial, me va a quedar 3 por 2/5 por x a la 5 medios más la constante, que va a ser igual esto a 6/5 por x a la 5 medios más la constante. Donde tienen que prestar atención en las integrales, sobre todo si tuvieran esta integral, ¿no? Integral de x a la menos 1 por el diferencial de x. Ahí no pueden aplicar la regla esta, que era igual a esta integral. Es como al poner la integral de 1 sobre x Al logaritmo. al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Profe, y si tenemos una raíz, primero lo tenemos que arreglar y después descomponer o Claro, sustituir. la raíz te conviene siempre expresarla en un exponente fraccionario para que vos puedas sumar 1 y cuando le sumes 1 te quede otra fracción. Eso te conviene hacerlo siempre cuando tenés raíces, ya sean raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz cúbica. Te conviene expresarlo siempre como un exponente fraccionario para trabajarlo de esta manera. ¿Qué teníamos acá? Bueno, acá la constante va a ser igual. Bueno, tengan presente acá, por ejemplo, si teníamos la integral de 2 por x a la menos 3 medios. ¿Sí? Lo mismo, el 2 va a salir por fuera, me queda la integral de x a la menos 3 medios por el diferencial de x. Y vamos a cálculo auxiliar. Esto va a ser igual a x a la menos 3 medios más 1 dividido menos 3 medios más 1. ¿Cuánto me das? Menos un medio. Menos 1 medio. Entonces va a ser x elevado a la menos 1 medio dividido menos 1 medio. ¿Sí? Si yo quiero exponerlo como, trabajarlo como coeficiente al menos 1 medio, va a ser ¿cuánto? Menos 2 por x a la menos 1 medio. Profe, ¿lo podemos dejar así expresado como x elevado a la menos un medio ¿Se sobre? te complica así? Menos 2 por x a la menos 1 medio más la constante de integración. Profe, ¿y no se multiplica con el otro 2? Ah, sí, perdón. Estaba el 2 acá, ¿no? El 2. A ver, voy a sacar los cartelitos de acá. Entonces me queda menos 4 por x elevado a la menos 1 medio. Más la constante de integración. Lo puedes dejar como denominador siempre y cuando no haya algún número para multiplicarlo, digamos. Pues si vos tenés otro numerito, acá es como que nos iba a quedar 2 por x a la menos 1 medio dividido a la menos 1 medio. ¿Sí?
Ahí como estaba ese 2 multiplicando, ahí convenía sí o sí subir de eso y que quede mejor expresado. Y claro, profe, porque yo lo que hago es dejarlo como fracción y dividir el 2 con el -1/2, digamos. Y me da -4 también. Y claro, está bien. Si vos lo haces en la calculadora, mirá, 2 dividido -1/2 te da -4. Así que directamente pones el -4. Así que, ¿está bien? También está bien. Porque, ¿sí? Profe, y en caso de que tengamos un 2 y x como exponente, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el...? No entendí. 2 2, a la X. 2 elevado a la X, dice. Bien, pero ¿estamos hablando de integrales o de derivadas? De las dos. Si vos tenés un 2 elevado a la X, la derivada va a ser igual a 2 a la X por el logaritmo natural de 2. Es como lo mismo que ¿Cómo con esto? Perdón. con E a la X. Pero e a la X es e a la X nada más. No Claro, claro. multiplicás Sí, por el logaritmo. En realidad sí, sí, sí lo porque multiplicó. el logaritmo natural de e, ¿cuánto es? Eso es lo que pasa que, fíjate que e a la X, su derivada es e a la X. Sí, pero e es un número. ¿Qué es lo que pasa con e a la X? El logaritmo natural, vos tendrías que hacer, te queda el logaritmo natural de e de base e, y esto es igual a 1. Por eso no va, digamos. Pero también es lo mismo, ¿sí? Por eso no se pone, digamos, para e a la X no se pone el logaritmo natural de, pero sí, es una sola regla, digamos. Y si hay un número antes de, ¿cómo sería, profe? Por ejemplo, 2 por e a la x. 2 por e a la X, así, 2 por e a la X, Sí, así. y la derivada te queda igual, acá te queda 2 por e a la X. ¿Dónde tiene sentido hacer esto? Bueno, si pusiéramos 2 por e a la 5x, por ejemplo. Entonces su derivada vas a tener 2 por e a la 5x por 5. Entonces su derivada va a ser igual a 10 por e elevado a la 5x. ¿Por qué era por 5, profe? Disculpe la pregunta. Por la regla de la cadena. La de e a la x, vos la haces directa e a la x, pero acá no tenés e a la x, tenés la 5x. Entonces tenés que multiplicar por la derivada del exponente también. Tiene razón, tiene razón. ¿Sí? Claro, pasa que tenía entendido que se deriva primero el exponente y vamos Es lo así. mismo, es lo mismo. Si vos ves que querés derivar el exponente, es 5 por e a la 5x. El orden de, como es multiplicación, el orden de los factores no te va a alterar el producto.
De 10 de 10. Profe, ¿y de la recta tangente qué nos va a pedir más o menos? Y lo mismo que lo mismo que en el vivo en el práctico. La ecuación de la recta tangente y capaz que si el gráfico de la función, capaz que no, pero capaz que sí el gráfico de la recta, que también es una función lineal, pero la idea no es hacerle graficar, digamos. Si grafican, capaz que tienen que graficar una recta nada más. Pero eso, nada más. Lo que vimos de derivadas, el diferencial no, porque se evalúan integrales el diferencial, y las integrales, los dos métodos de composición, sustitución, por parte, lo vamos a ver para recuperatorio, y la condición de existencia de las definidas, eso sí. ¿Sí? Si las funciones continúan en el intervalo cerrado, y si los límites son finitos. Profe, ¿y en el L'Hopital no va a tomar logaritmo o algo de eso? Como logaritmo. Ahí le digo el ejercicio. Límite cuando x tiende a infinito Ujú. de e a la menos 3x por logaritmo natural de 6x. Bueno, acuérdense que yo les dije que acá, si tomamos el hospital, va a ir directamente expresado como una fracción. O sea, logaritmo natural de 6x dividido e a la 3x. Y ustedes tienen que tener en cuenta acá que esto se aplica para determinaciones que son tipo infinito sobre infinito o 0 sobre 0. En este caso tenemos infinito sobre infinito. Entonces la regla del L'Hopital nos dice que derivemos numerador y denominador en forma independiente, no como un cociente, no como la regla del cociente. Claro. Entonces si yo derivo el numerador, esto me va a quedar 1 sobre el argumento multiplicado la derivada del argumento. Esa sería la derivada del numerador. Y la derivada del denominador sería e elevado a la 3x por 3. ¿Sí? Acá arriba puedo simplificar y acá abajo en el denominador me queda igual. Entonces voy a tener el límite cuando x tiene infinito de 1 sobre x dividido e a la 3x por 3. ¿Cuánto es 1 sobre infinito? ¿Infinito? No, 1 sobre infinito es Cero. 0. ¿Sí? 1 sobre infinito es 0. Y 0 dividido e a la infinito va a ser infinito por 3, sigue siendo infinito, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Si no, puedo también decir, bueno, yo tengo, fíjense esta expresión,
el límite cuando x tiene infinito, el 1 sobre x, yo puedo decir, bueno, tengo fracción de fracción, entonces esto va a ser igual a 1 sobre x por e elevado a la 3x por 3. ¿Sí? Y ahí digo, bueno, 1 sobre esto me va a quedar 1 sobre infinito y esto va a ser igual a 0. Cualquiera de las dos situaciones está bien planteada, ¿sí? El 0 sobre infinito no es una indeterminación, es 0. Pero si tomamos L'Hopital, va a estar expresado como una fracción, como un cociente. No va a estar así como está en el práctico. Porque si no, hay, si no saben pasar a exponente positivo, ahí ya los perdemos, digamos, ¿sí? Profe, si nos toma una integral definida, más o menos, ¿qué nos tomaría? ¿Lo podemos ver? Lo que vimos en la última clase, integral definida desde, podemos poner 2 hasta 5. Veamos este ejemplo. Acuérdense que ustedes tienen dos condiciones para verificar la existencia de un integral definido. Que los límites a y b sean finitos y que la función sea continua en el intervalo cerrado que va desde a hasta b. En este caso a vale 2 y b vale 5. Lo primero que yo tendría que hacer es ver cuál es el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿En un intervalo o...? Como quieras. Los reales menos el 2. Puede ser los reales menos el 2 positivo, o si van por intervalos sería desde menos infinito hasta el 2 unión 2 hasta más infinito, teniendo en consideración que el 2 abierto, ¿no? Porque no lo tomo. Entonces, en la primera de las condiciones, yo voy a decir que 2 y 5 son finitos, ¿sí? Porque son números finitos, son números que yo los puedo escribir. Puede ser que números finitos son negativos, el 0, y todos son números finitos, ¿sí? Si yo los puedo escribir, son finitos. 2. ¿Qué va a pasar ahora en la continuidad? Fíjense que justo en 2 yo no lo tomo. Entonces, ¿la función va a ser continua o no para 2? Y el intervalo que yo tengo que considerar es cerrado, así que sí lo tengo que considerar al 2. Entonces yo tengo acá 0, 2, y fíjense que el dominio es todos los reales menos el 2. ¿Sí? Y yo tengo que estudiar qué pasa desde 2 hasta 5. ¿Sí? Tengo que hacer el análisis acá. Entonces yo estoy tomando al 2, entonces la función no es continua
en el intervalo cerrado que va desde 2 hasta 5. Porque el problema lo tengo en 2, ¿sí? Y 2 sí es parte de los límites de integración. Entonces, esta se cumple, esta no se cumple, y ustedes tienen que concluir ahí que por lo tanto no existe la integral definida que va desde 2 hasta 5 de 1 sobre x menos 2 por el diferencial de x. Y eso es todo. Si hubiésemos dicho la integral definida de 1 sobre x más 2, con los mismos límites, de 2 hasta 5, ahí no tenía problema, se cumplen los dos, y la conclusión va a ser que existe la integral definida desde 2 hasta 5 de 1 sobre x más 2. ¿Sí? Eso es lo que va a ir de integral definida. Las condiciones de existencia, nada más. Analicen eso y concluyan si existe o no existe. Nada más. Entonces, estamos a la mañana. No se preocupen si hay alguna integral que figura o derivada y no se sabe la fórmula. Bueno, ahí vemos qué pasa. ¿Sí? Yo lo voy a guiar. No se preocupen con eso. Pero llevar Profe, tabla y eso no, porque eso hay que revisar y hay que fijarse. profe, en el método También, de integración, no, sí, de integración, ¿eh? Este, no, ¿cómo se llama? Los métodos de sustitución y el otro es de sí, descomposición. para En el integral de definida, en el sí. de descomposición hay que distribuir la integral, digamos. La puedes distribuir o hacer directamente. ¿Sí? Ajá, bien, Si vos vas a la teoría, te dice que vos tenés que hacer término a término, integral y poner el diferencial en cada uno de los términos, pero ese es a nivel teórico. Si vos lo sabes manejar y integrar directamente, ya está, digo. No te voy a quitar más. y en el de sustitución tengo que elegir el argumento, digamos, ¿no? En el de sustitución tenés que ver qué va a ser tu variable t o u o lo que quieras llamar, en función a lo que vos tengas para de función integrando, digo. ¿Sí? Si vos ves la función y tenés la derivada, bueno, vas a elegir como variable la función, porque la derivada te va a quedar por fuera, ¿sí? Tenés que ir analizando. Bien, bien, profe. Pero estamos hablando, sí, en la sustitución, así es. Sí, sí, sí. Así es, así es. Bien, bien, profe, gracias. Si tenés un binomio elevado a una potencia elevada, bueno, ahí sí o sí no tenés otra que
tu variable, digamos, para reemplazar va a ser el binomio, ¿sí? Y después derivás como si tuviese una sola expresión elevado a la novena, a la 15, o sea, depende de qué exponente tengas, ¿sí? Sí, de 10, profe. Bueno, entonces, Que esté fácil, ¿no, profe? bueno, Profe, una última pregunta. Los ejercicios, por ejemplo, la regla de la cadena, ¿podemos dejar expresado cómo es, por ejemplo, el primero sin integrar, por el segundo integrado, menos un la exponente? regla de la cadena no es para integrar, ¿no? Es para derivar. Ah, sí, derivar, perdón. ¿Y lo podemos dejar así expresado? Tenemos que resolver lo que se pueda. Lo que se puede y sea fácil, sí, pero si vos tenés sea evidente de hacer y sencillo, sí. Lo que no, bueno, si ahí tienen que aplicar factor común y demás, eso no. Estamos entonces, nos vemos mañana. Si pueden llegar a las 4 mejor, así ya a las 6 nos vamos todos. Yo voy a estar ahí, a las 4, ¿sí? En el salón. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos mañana. Chao, profe, nos Listo, vemos Éxitos. profe. mañana. Adiós.